vamos a preguntarle si hay programa ahora, si se va a mandar, si lo conoce. Bueno, qué sé yo, cuántas cosas preguntarle al licenciado Nicolás Soldatich, licenciado en Economía. ¿Cómo le va? Anda, maestro, buen día. Bueno, ahí estamos preguntándonos tantas cosas. Bueno, la misma pregunta que se hace el mundo sobre la Argentina. Ya no nos compete solo a nosotros. Pero usted se la sabe toda, así que no me diga que... No, yo no sé nada, no, sería rico. Claro. Perón decía, no le den tanta entidad a los economistas. ¿Conocen algún economista rico? Y la verdad es que hay muy pocos, ¿no? Excepto los que salen por televisión. Y usted está saliendo ahora por televisión. Lo estoy viendo en este momento, así que no me... Con vos. Con vos salgo por televisión que pones, por suerte pones fotos viejas donde estoy favorecido, digamos. Pero el contrato que tiene con el debate muy rico. Y sí, es de los mejores contratos, esos de palabra, de los que no se rompen nunca. Amigazo, bueno, pasaron las elecciones y ahora hay una promesa que va a ir una ley al Congreso que dice que va a contemplar un montón de cuestiones económicas. Y ya sé que me va a decir que usted no es futurólogo y que no conoce el contenido, pero me gustaría que por lo menos una percepción de lo que deberían hacer para mejorar el rumbo. Todo lo que deberían hacer para mejorar el rumbo no lo van a hacer. Epa. ¿Tan así? Porque ¿te acuerdas que hablamos la última vez que hablábamos un poco de lo que era la teoría de los ciclos, ¿no? Sí. Que muchas veces los ciclos económicos coinciden con los ciclos políticos. Sí, señor. Muchas veces el problema del final de los ciclos... El 23 me dijo usted. Y ahí termina, claro, sí. Tenemos 2023, 2003, 83, 83, 63, 63, 43 y 43, 23, 1923, ¿no? La Argentina agrícola, que después ese ciclo termina en el colapso, se adelanta, digamos, el colapso de ese ciclo en 1930, cuando empieza el crack, y de ahí Argentina sale de un modelo agroexportador a un modelo donde empieza a tratar de ser un poquito más incipiente en los procesos industriales, porque obviamente el problema que hubo fue que había un alto grado de dependencia de los productos primarios, y cuando se producen problemas en el mundo, como lo que se produjo en 1930 con el crack en los Estados Unidos, la crisis del 30, ¿no? La que le dio resurgimiento al keynesianismo que el gobierno tanto le gusta. Sí, señor. Bueno, dijeron, vamos a tener que hacer otra cosa, no vamos a poder depender solo de los granos, ¿no? Hoy van a ser 100 años después, en el 2023, sí. El 90% de nuestras exportaciones son productos primarios y productos industrializados derivados del agro, ¿no? Claro. Con lo cual, es decir, casi en 100 años aprendimos poco. Nada. Pero bueno, vamos a salir de este lugar de clase de economía. Y el problema de los fines de ciclo es que es muy... los fines de ciclo y los colapsos de los modelos de pensamiento económico se dan también porque hay un agotamiento en los líderes. Claro. Y sin la identificación de líderes es muy difícil hacer acuerdos. Y las asambleas legislativas es un ámbito de acuerdos. Claro. No de imposición. Por eso era tan complejo para el gobierno perder la Cámara, digamos, el quórum propio en la Cámara de Senadores y la mayoría en la Cámara de Diputados. Exacto. Porque para hacer acuerdos hay que tener una vocación de acuerdos, una dinámica para acordar y también tener esa costumbre de hacerlo. La voluntad. Y lamentablemente, claro, sí, esta costumbre de acordar. Claro. ¿Sí? A mí la palabra negociar nunca me gustó. Yo siempre digo, mirá que yo no negocio, pero podemos acordar. Ahí está. ¿Sí?
pero podemos acordar. Ahora, ¿con el fondo se negocia? ¿Con el Fondo Monetario se negocia o se acuerda? No, con el Fondo Monetario se acepta. Y, digamos, la Argentina de hoy tiene poco margen de negociación con el fondo. Va a tener que aceptar, lamentablemente, a medida que más se estire, va a ser un peor acuerdo. ¿Por qué? Porque la Argentina se degrada a una velocidad mayor, y ante una degradación mis exigencias son más grandes. ¿Por qué? Porque veo que te estás descascarando, hermano. Claro, sí. Y yo me tengo que garantizar, mirá, la guita no es mía, es de todos los socios del fondo. Sos mi mayor, sos el tipo al que más le presté, y el que más problemas me está dando. Claro. Y yo tengo que garantizarme que algo me devuelvas. Sí. Y tengo que ayudarte, digamos, yo veo de que para que vos me devuelvas, y mirá, vas a tener que bajar el déficit fiscal, vas a tener que hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, lo que firmes va a ser un papel en el aire. Ahora, Nicolás, pasaron las elecciones. Déjame terminar la idea. Dale. Con lo cual, digamos, si yo quiero acordar el acuerdo con él, digamos, si yo quiero, en cierta forma, generar acuerdos políticos para respaldar una negociación con el fondo, una negociación con los bonistas, que, digamos, los bonos va a haber que no te digo defoltearlos, pero sí canjearlos, va a haber que abrir un nuevo canje de bonos. Si yo quiero hacer ajustes en el Estado, si quiero ver cómo trato de solucionar en alguna medida el problema de las cajas de jubilación, que es un alto porcentaje de los egresos del Estado, la reforma del Estado, el tema de cómo encarar la transparencia de la obra pública para que la política no se siga financiando desde ahí. Es decir, tengo un sinnúmero de cosas que voy a tener que acordarlo. Sí. Lo primero que voy a necesitar son dos actores. Sí. Uno llamado oficialismo y otro llamado oposición. Bien. ¿Quién es el oficialismo? Ahí está la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé yo. ¿Es Alberto? ¿Es Cristina? ¿Es el kirchnerismo? ¿Es el peronismo más ortodoxo que ahora está intentando recuperar espacio dentro de un movimiento de alianzas? ¿Sí? Donde claramente era bastante preponderante el kirchnerismo, que en cierta forma fue derrotado. Bueno, no sé quién es el oficialismo. Listo, bueno, a ver, vamos a la oposición, porque bueno, por lo menos tratemos de buscar quién es la oposición. ¿Quién es? No sé. La coalición cívica, el partido de Macri, ¿cómo es que se llamaba? Refrescame la memoria. El PRO. El PRO, digamos, el PRO. ¿Milei? ¿Cómo es, colega suyo? Bueno, pero a ver, vamos a tomar como posición aquel que triunfó, digamos, que sacó la mayor cantidad. Milei representa la derecha clásica de Argentina, que siempre tuvo esa cantidad de votos. Exacto. Recordemos Álvaro Alzogaray, los viejos conservadores, y 15, 16, 17, han llegado a 18 en algún momento, pero más o menos siempre está. No tenían donde canalizarse, bueno, ahora lo tienen, fenómeno. Pero bueno, digamos, dentro de esta alianza y este frente que ganó las elecciones. Bueno, ¿quiénes son? El PRO, digamos, más allá de que ha tenido mucha proyección, de hecho colocó un presidente, es un partido también bastante circunscripto a lo que es la capital federal, la zona metropolitana, el AMBA, si querés, ¿no? Pero vienen asomando los radicales. Bueno, están los radicales, ¿sí? Que gobiernan, de hecho, en muchas provincias. Claro. La coalición cívica. Pero ¿quiénes son? ¿Quién es la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Con quién se habla? Claro. ¿Con quién se habla? La pregunta que yo tenía... Esto genera una gran complejidad. En conclusión, esto es un poco la profundización de la simple respuesta que te di. Claro. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque es muy difícil acordar algo cuando yo no tengo simplemente los dos actores fundamentales. Por otro lado, si este es el fin de ciclo, los fines de ciclos siempre llegan con colapsos. Y de los colapsos se sale con liderazgo. Bien, esto pasó en Chile, esto pasó en Brasil, pero bueno, ¿dónde tenemos un Fernando Enrique Cardoso? Un Lula, un Lagos, un Sanguinetti, un Tabaré, si querés, o un Duhalde.
ponele, se transformó en líder. No lo era porque perdió las elecciones, pero en su momento se transformó como un líder en un momento de colapso. O un mismo Kirchner, el mismo Kirchner, ¿no? No, tenía el 20% de los votos, Kirchner, ¿no? ¿Sabés qué? Ahí voy, Nicolás. Yo te quería hacer esta pregunta que es muy, muy loca. A ver, si vos fueras el presidente hoy, pasaron las elecciones, listo. Si vos fueras el presidente, primero, ¿cambiarías el gabinete económico? Segundo, en el marco, no segundo, tomarlo en el marco de que el presidente a las 48, 72 horas salió a festejar haber ganado. O sea, es muy raro lo que está pasando. Bueno, es fruto del desconcierto. ¿Qué hacemos para sobrevivir? ¿Y qué hacemos para cambiar las cosas? Estas son las disyuntivas. ¿Cambiamos el gabinete? Para cambiar las cosas tenemos que hacer cambios muy profundos. ¿Estamos dispuestos? ¿Tenemos la fortaleza política para hacerlo? Dentro de mi propia coalición de gobierno. Dentro de mi propio... No lo tengo. Bueno, listo, sobrevivamos. ¿Y qué hacemos? Y bueno, transformemos una derrota en triunfo. Yo recuerdo a Alfonsín cuando puso a Pugliese, que ya se caía a pedazos por la hiperinflación. Pugliese, que fue un político de raza que agarró porque la bola de fuego quemaba, lo que mismo está pasando en la economía ahora. Y Pugliese dijo: yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. ¿Existe un líder económico que pueda negociar con el fondo, negociar con la oposición, cambiar leyes económicamente? No estoy hablando de un líder presidencial, estoy hablando de un político economista. Un caballo, digamos. Un caballo que hacía economía y política económica. Digamos. Ahí está. Son las dos ramas, ¿no? Existe. Aquel técnico que hace economía y aparte hacía economía política. Sí, señor. Existe. Y hacía política económica, perdón. ¿Existe? No sé, sí, pero hoy por hoy la Argentina tiene tantos problemas políticos que derivados de una situación económica terminal, que lo que necesitan son líderes fuertes más que funcionarios destacados y fuertes. Ajá. Yo soy presidente, esto lo hace cualquier país del mundo, desde Angela Merkel a Macron o en los Estados Unidos. Es decir, perdés unas elecciones intermedias, tenés que relanzar tu gobierno. Y nada, obviamente lo primero que haces es cambiar todo tu gabinete. Acá hicimos una fiesta. Y acá salimos a festejar, claro, sí. Estas son inconsistencias que complican cualquier tipo de negociación. Política interna y política externa. Claro. Porque en el frente externo, digamos, es decir, apoyamos a Nicaragua, a Cuba, no se condenan los derechos humanos en Venezuela, es decir, te alineás con los tipos que en definitiva no te van a poder ayudar para llegar a un buen término en situaciones muy complejas como es la negociación con el Fondo Monetario, el Club de París y un canje de bonos que vas a tener que hacer en el 2023 porque en el 2026 si no vas a tener el colapso encima cuando se tienen que empezar a pagar todos esos bonos que por cierto se están regalados, ¿no? Es decir, vos fíjate qué es lo que terminó pasando en el mercado post elecciones. Todos imaginaban que, bueno, listo, pierde el gobierno, gana la oposición, sí. La lectura va a ser de que ahora el gobierno tiene un freno, con lo cual la oposición va a tomar un rol preponderante para hacer las reformas en la Argentina. Ajá. Que son necesarias. ¿Está? Sí. Cuando se vio que el efecto de que la oposición ganara no era ese, cayeron los bonos, cayeron las acciones en los Estados Unidos, en el mercado local. Lo único que subió el dólar. Y subió el dólar. Y vos fíjate que esta primera lectura, la que no se dio, fue el primer flash cuando abrieron los mercados. ¿Qué pasó? El dólar bajó. Que un poco lo que yo te decía, bueno, lo más probable es que el dólar, después de las elecciones, más como se veía o como habían sido las PASO, es muy probable que el dólar baje. ¿Por qué? Porque ya hay cierta certidumbre. Sí, señor. Bueno, la elección sumó incertidumbre en la Argentina. Bien. ¿Sí? Es decir, tuvo el efecto absolutamente contrario. Pero bueno, esto es mérito de los políticos, ¿no? De los que conducen.
Bueno. Que justamente deberían hacer todo lo contrario. Le voy a pedir a usted como profesor, investigador, que trate para la semana que viene de traernos una puntita de esa famosa ley que va a presentar el presidente, porque ahora extendió las sesiones ordinarias, hay un movimiento ahí que bueno, hay que saber qué va a pasar o no. Cualquier cosa que el presidente presente, escrito y cerrado, no lo van a aprobar. Claro, porque digamos, cualquier ley Congreso, tiene que ser, claro, tiene que ser fruto de un trabajo conjunto entre el oficialismo y los representantes de los diferentes partidos dentro del Congreso. Si no se hace de esa manera, no van a aprobar nada. Con más razón que viene un Congreso nuevo, ¿no? No van a aprobar nada. Olvídate, no va a ser así, porque en definitiva, si es así, es como que el gobierno no termina de aceptar la derrota. Exacto, sí, estamos de acuerdo. Entonces está viviendo una ilusión y la economía no se soluciona con ilusionismo. Bueno, haremos magia entonces. Gracias por este tiempo y lo volvemos a llamar el próximo viernes. Esperemos que tengamos una puntita de algo. Bueno, me encanta tu optimismo. Te mando un fuerte abrazo. El licenciado Nicolás Soldatich así dialogaba con nosotros en la mañana de la radio, después de las elecciones, después de todo esto que pasó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir ocurriendo en economía? Ya lo escuchó. Nada está